placer estar aquí. Me trae muy buenos recuerdos y acá tengo pues grandes amigos. Pues no es ninguna molestia escuchar la conferencia de Edwin, que es absolutamente interesante, y siguiendo como en el mismo camino, vamos a hablar ya no de endocarditis, sino de infección de piel y tejidos blandos. ¿Por qué decimos que en el mismo camino? A pesar de que son dos infecciones totalmente diferentes y afortunadamente con una severidad mucho menor en el caso de las infecciones de piel y tejidos blandos, sí es el Staphylococcus aureus también protagonista en la etiología de este tipo de infecciones para nuestro país. Vamos a hablar de la epidemiología, vamos a compartir con ustedes los resultados del Registro Nacional que esperamos que pronto esté publicado. Ya tenemos uno de los artículos aprobados. En este registro Chayo, la Fundación Clínica Chayo participó, y en el tercer punto vamos a hablar un poquito del manejo de las infecciones de piel y tejidos blandos. ¿Por qué es importante hablar de infecciones de piel y tejidos blandos? Porque por lo menos 10% de las hospitalizaciones en Estados Unidos, en el Reino Unido, son secundarias a infecciones de piel y tejidos blandos. En hospitales de países en desarrollo es una causa muy importante de infección intrahospitalaria, y en nuestro país pues ya no es una de las principales causas, pero sí se está ubicando como entre la cuarta y la quinta causa de infección intrahospitalaria, y por lo menos el 0.1% de todas las personas alguna vez vamos a estar hospitalizadas por una infección de piel y tejidos blandos. En cuanto a la etiología de la infección de piel y tejidos blandos, hay dos microorganismos que son muy importantes. El primero es el Staphylococcus aureus y el segundo es el Streptococcus beta-hemolítico del grupo A. Cuando uno mira el estudio Sentry, con un corte hasta el 2004, le llama la atención que no ve el estreptococo bien representado, y esto es algo explicable porque la mayoría de infecciones por estreptococo beta-hemolítico del grupo A no son infecciones purulentas, son infecciones en que el paciente no tiene colecciones, no tiene abscesos, entonces muy pocas veces cultivamos este tipo de pacientes. Así que sabemos que el estreptococo beta-hemolítico del grupo A es muy importante por estudios previos en el que hacen cultivos de tejidos de los pacientes, pero en los estudios en que se cultivan las secreciones, las colecciones, pues no lo vamos a ver tan bien representado. Aquí quiero resaltar la importancia en todos los lugares en el mundo, Latinoamérica, Norteamérica y Europa, del Staphylococcus aureus como la principal causa de infección de piel y tejidos blandos, con otro detalle muy importante que Edwin ya lo ha introducido perfectamente, y es la emergencia de Staphylococcus aureus meticilina resistente. A diferencia de la endocarditis, en que probablemente este Staphylococcus aureus meticilina resistente sigue siendo muy del patrón del hospital, aunque puede haber casos de patrón comunitario, el Staphylococcus aureus en las infecciones de piel y tejidos blandos tiene típicamente un patrón comunitario, y ya vamos a hablar un poco más de esto. Entonces, en Norteamérica, el 36% de las infecciones por Staphylococcus aureus fueron por meticilino resistente, y Staphylococcus aureus ocupó el 45% de las causas de infección de piel y tejidos blandos. En Latinoamérica muy similar, 34, 29, 24% Staphylococcus aureus meticilino resistente. Quiero que tengan en su mente el dato de que en este estudio Sentry, de los Staphylococcus aureus aislados, que fue la primera causa, el 24% eran meticilino resistente. En Europa, datos similares. ¿Qué es lo que pasa en Colombia? También el doctor César Arias, Ginette Reyes, que es bacterióloga, tienen muchas publicaciones en este tema, pero esta, digamos que marca un hito importante después de que el doctor Carlos Álvarez hace el primer reporte de un Staphylococcus aureus meticilino resistente de patrón comunitario en Colombia en un paciente con infección de piel y tejidos blandos. Luego aparece este reporte en el que no solamente hay pacientes en Colombia, sino todo el norte de América Latina, Colombia, Perú, Ecuador y Venezuela, y ellos toman estas muestras y primero pues hacen el análisis fenotípico y luego hacen también el análisis genotípico. ¿A qué le quiero hacer énfasis acá? Cuando ellos miran qué tanto era la resistencia a oxacilina, encuentran que la resistencia es del 45%, más o menos la mitad de los aislamientos para nuestro país, para Colombia, y del total de países latinoamericanos 41%.
pero luego en nuestros aislamientos colombianos de meticilino resistente, miran clindamicina y eritromicina y ustedes aquí encuentran que más o menos la resistencia a clinda y eritro era un 70%. ¿Para qué nos sirve ese dato? Sabemos que fenotípicamente el estafilococo aureus de la comunidad usualmente es sensible, es resistente a la oxacilina, pero es sensible a clinda y eritro. Entonces ellos toman estas cepas de estafilococo aureus y les hacen biología molecular. Y efectivamente encuentran que ya en este grupo de pacientes, por lo menos el 27% de los aislamientos en esta zona de América Latina tenían un patrón de la comunidad y encuentran el USA 300 ST8 y empiezan a hacer todas las descripciones moleculares y encuentran a verlo muy parecido a una emergencia ya publicada hace muchos años de aparición de estafilococo adquirido en la comunidad. Esta emergencia de infecciones inició con infecciones de piel y tejidos blandos y en nuestro país está muy bien representado y les voy a mostrar los datos nuestros. Algo muy importante es que el tipo de infección de la mitad de esos aislamientos eran específicamente pacientes con infección de piel y tejidos blandos. ¿Qué cosas como para que recordemos de las diferencias? Yo no sé si esto ya lo repasaron previamente. Entonces, el clon del patrón hospitalario usualmente es USA 100, USA 200, eso pues cambia dependiendo de la región del mundo, pero el patrón de la comunidad se ha denominado por USA 300, USA 400, donde primero se describió. El cassette cromosómico que usa el patrón de la comunidad del estafilococo aureus es un cassette más pequeño, utiliza el cassette 4 y 5 y eso también se relaciona muy bien con esa capacidad de transmisibilidad mayor de una persona a otra. Y algo muy importante, aquí solamente hago énfasis en PBL, leucocidium Valentín Pantona, pero digamos que muchos expertos han dicho PBL no es lo más importante, hay otros factores de virulencia como las enterotoxinas, como las modulinas sensibles a fenol, como ACME, que es un factor que es más del USA 300 norteamericano y no del nuestro, que hace que se pegue más a la piel, hemolicinas que hacen que el paciente que tenga infección por este microorganismo, la diferencia clínica es que está más enfermo, es que hace más virulencia, hace más secreción purulenta y se transmite mejor. Entonces, esto hay que recordarlo. ¿Y por qué nos preocupa hablar de la parte molecular? Porque esa parte molecular se está relacionando con la clínica del paciente y con la manifestación y además está haciendo que se disemine ampliamente. Otra cosa es que ese patrón de la comunidad, si lo vemos textualmente, pues creemos que son infecciones de la comunidad y es correcto, pero ese patrón de la comunidad ya ha ingresado a nuestro país y ya hay varios reportes en el que por lo menos el 30% o más de las infecciones en los hospitales por el estafilococo aureus ya tienen el patrón comunitario. ¿Por qué? Porque se expande más fácilmente. Entonces, en Colombia tenemos esta presencia importante y tenemos que entender que aún veremos infecciones que pueden ser más severas en infecciones de piel y tejidos blandos y también la segunda causa o manifestación son neumonías necrotizantes. El patrón de la comunidad fenotípicamente lo podemos reconocer en el antibiograma. Lógicamente nos podríamos equivocar, pero tenemos un margen de error bajo, en general tiene muy buena correlación con la parte molecular y la sensibilidad a clinda y eritro de estos microorganismos nos pueden ayudar a decir, bueno, esto parece un patrón comunitario. El trimetoprim, algo que es muy importante, es que en tanto el patrón del hospital como el patrón de la comunidad, usualmente el trimetoprim, que ahí está mal escrito, perdón, el trimetoprim es sensible en ambos tipos de patrones y puede ser una ayuda, por ejemplo, en infecciones de piel y tejidos blandos no severas. Recientemente, Planet y nuevamente el doctor Arias, que es un ilustre colombiano y que trabaja muchísimo este tema, hace esta publicación hablando un poquito de la secuenciación, ya pasan a la secuenciación genética y en el patrón de la comunidad encuentran que probablemente tiene un ancestro común, que ese ancestro común es de 1975 y que se divide en dos clonalidades. Uno es el que predomina en los Estados Unidos, el USA 300, que se distingue por tener el ACME. Es un elemento catiónico que, como les digo, viene de Staphylococcus epidermidis y que hace que sea más fácil que esté en la piel y que se transmita de una persona a otra. Y el que está en Latinoamérica
apareció antes en 1985, el americano en 1989, y el que apareció en Latinoamérica tiene un elemento de resistencia a mercurio y a cobre, que es el comer, que está recientemente descrito, y a partir de esto se quiere mirar varias cosas, qué es lo que está haciendo que estos estafilococos se queden y qué otras cosas hacen que tengan esa gran capacidad de transmisibilidad y que además esté en esta región geográfica. Porque si ustedes ven al sur de América Latina, pues no encuentran la misma epidemia ni tampoco la encuentran de las mismas magnitudes, por ejemplo, en Europa. E incluso también hace la pregunta, ¿qué fue primero? Porque pues se describió como USA 300 porque allí lo describieron primero, pero según en los años que les muestro, probablemente primero empezó en la zona norte de Latinoamérica. Nosotros decidimos hacer un registro nacional de infección de piel y tejidos blandos en Colombia. Tengo que darle el agradecimiento a Pfizer porque ellos hicieron la financiación, pero para el diseño, el reclutamiento de pacientes, el análisis y las publicaciones, pues son independientes del laboratorio, y la donación que ellos hicieron, pues la manejó la Pontificia Universidad Javeriana. Decidimos hacer la creación de un registro nacional de infecciones de piel y tejidos blandos y hacer la descripción, el análisis de la epidemiología, la clínica, el tratamiento, los desenlaces de los pacientes hospitalizados con infecciones de piel y tejidos blandos en los hospitales involucrados en el estudio. ¿Cuáles fueron los criterios de inclusión? Pacientes mayores de 18 años, pacientes que tuviesen más de 72 horas o igual o más de 72 horas de hospitalización, y excluimos los pacientes que tuvieran infección del sitio operatorio de órgano y espacio, que tuvieran también compromiso de piel, que tuvieran infecciones virales, que tuvieran quemaduras, que tuviesen osteomielitis, artritis séptica o pie diabético con osteomielitis o con sospecha de compromiso óseo. También fueron excluidos, y excluimos también los pacientes con escaras que tuvieran compromiso óseo o sospecha de compromiso óseo. Tampoco incluimos fracturas abiertas, ni incluimos pacientes que tuvieran flebitis, infecciones asociadas al catéter. Definimos hacer 2 etapas, la primera que fuera exploratoria y luego a partir de ahí estudios de casos y controles y cortes para tratar de responder preguntas. Y en Bogotá, pues los participantes fuimos el Hospital Universitario San Ignacio, la Fundación Clínica Chayo, el Hospital Santa Clara, la Clínica de la Mujer. En Medellín participaron la Clínica del Rosario y la Clínica CES. En la ciudad de Cartagena, la Clínica Universitaria San Juan de Dios. En Valledupar, 3 instituciones: Hospital Rosario Pomarejo, Clínica Médicos Limitada, Clínica Laura Daniela. En Neiva, el Hospital Universitario Hernando Moncaliano, y en el Valle, el Hospital Universitario del Valle. Tuvimos una base de datos online en la que primero verificamos que no existieran los criterios de exclusión y posteriormente se enviaba la información al centro del estudio. Hacíamos una monitorización del dato en el CRF y el dato electrónico para que digamos que los datos fueran fidedignos, y posteriormente pues hicimos el análisis. Son 1.134 pacientes, 51% de los pacientes de registro son hombres. La estancia hospitalaria, la mediana estancia hospitalaria fueron 11 días en nuestro país por infección de piel y tejidos blandos. El origen de la infección en este grupo de pacientes fueron 79% de origen comunitario y el resto de infecciones asociadas al cuidado de la salud. La duración del tratamiento antibiótico total en los pacientes fue la mediana de 9 días. De este grupo de pacientes, el 32% requirieron drenaje y el 6.3% requirieron ingreso a cuidado intensivo, y más o menos el 3.6%, no más o menos, sino el 3.6% de los pacientes fallecieron. Cuando mirábamos las comorbilidades, la comorbilidad más frecuente para este registro fue diabetes mellitus con 22%, y seguido de inmunosupresión 8.7%, obesidad 6.97%. Por lo menos un 40% de los pacientes no tenían ninguna comorbilidad. Dentro de los signos asociados a la infección de piel tejidos blandos, el signo más frecuente fue dolor, el síntoma, dolor en el 83.3% de los pacientes, edema en el 77% y eritema en el 70%. La causa de la infección, en el 54% los pacientes no expresaban una causa evidente de infección, y cuando había una causa, las causas más frecuentes fueron
trauma o punción, trauma con un 18% y punción con un 14%. Dentro de los tipos de infección, las dos principales causas, que esto coincide pues con los reportes en el mundo de hospitalización por infección de piel y tejidos blandos, fueron celulitis y absceso, celulitis con un 45% y absceso con un 30% de los pacientes. Cuando miramos la microbiología, y yo les decía que se acordaran como ese dato 23-24%, de los 1.134 pacientes, 760 tenían cultivos, entre cultivos superficiales profundos y hemocultivos, y el agente etiológico aislado más frecuentemente fue el Staphylococcus aureus, con el 37% de los aislamientos. En el 23% de los casos el cultivo fue negativo, y ya de lejos el otro agente etiológico con 8% de los casos fue E. coli. Si uno junta los gram negativos, más o menos el 15% de las infecciones fueron por gram negativos. Lo interesante es que de estos Staphylococcus aureus, de ese 37%, el 68% de los aislamientos de Staphylococcus aureus de piel y tejidos blandos en nuestro país fueron meticilino resistentes, que es uno de los reportes más altos publicados hasta este momento en el mundo en este tipo de infección. Cuando hacemos biología molecular de esos aislamientos, no se les hizo al 100%, se les hizo al 20% de los aislamientos. Los fenotipos son fenotipos de la comunidad USA 300 ST8 confirmados. Es decir, que es muy importante en nuestro país que tengamos en mente que las infecciones de piel y tejidos blandos purulentas, a las que les hacemos cultivos, el principal agente causante es Staphylococcus aureus, y la mayoría de estos aislamientos son resistentes a la amoxicilina, es decir, que el tratamiento empírico debe incluir el cubrimiento a los gérmenes resistentes a meticilina. No vamos a tener buenas respuestas con el manejo con betalactámicos en este tipo de pacientes. Hicimos un análisis de los factores de riesgo de los pacientes que tuvieron Staphylococcus aureus. Hicimos un estudio de casos y controles anidados en esta cohorte, y los factores de riesgo que tenemos en nuestro país para tener infecciones por Staphylococcus aureus meticilino resistente son abscesos. Tener un absceso me aumenta 2.5 veces la probabilidad de tener un Staphylococcus aureus meticilino resistente. Tener forunculosis a repetición, 3.79 veces el riesgo. Y ser joven. Este tipo de infecciones están afectando más a la población de 18 a 44 años. Eso es un dato también importante, porque muchas veces decimos resistencia, pues resistencia en un adulto mayor, resistencia en un paciente que ya ha tenido antibióticos previos, pero este no es el problema en este punto. Y algo muy importante que muestra cómo no tenemos desde el punto de vista médico en los primeros niveles, claro, esta emergencia del Staphylococcus aureus meticilino resistente, y seguramente el que manejo previo en consulta externa sea un factor de riesgo con 1.7 veces el riesgo. Quiere decir que en consulta externa no estamos manejando adecuadamente el paciente, ni le estamos cubriendo el Staphylococcus aureus meticilino resistente, y el paciente necesita y termina hospitalizado por este tipo de infección. El antecedente de picadura con 1.98 veces aumentó el riesgo de tener este tipo de infección. Cuando miramos los factores de riesgo asociados a enterobacterias, hicimos lo mismo, y fue exactamente la otra cara. Y aquí entonces tenemos que pensar ya en los pacientes con inmunosupresión, 1.6 veces el riesgo, mayores de 45 a 64 años, que tienen infección intrahospitalaria, 1.8 veces el riesgo, e infección del sitio operatorio, 4.5 veces el riesgo, superficiales, pie diabético, 4.26, úlcera por presión, 4 veces más el riesgo, infección perineal o necrosis en piel, 2.8, 2 veces el riesgo, y por supuesto que la infección necrotizante, 6 veces el riesgo. Aumenta la probabilidad de tener infecciones por gram negativos, y en pacientes que tengan cualquiera de estas, aunque pues hay algunas infecciones del sitio operatorio en que según la localización pues uno debe evaluar si cubre o no los gram negativos, pero en general cualquiera de estas pues nos debe hacer pensar en dar un cubrimiento polimicrobiano cubriendo también gram negativos. En esta primera parte, entonces, en las conclusiones, siempre debemos cubrir empíricamente el estafilococo meticilino resistente en las infecciones de piel y tejidos blandos purulentas, complicadas, adquiridas en el hospital y en la comunidad.
En consulta externa se debe considerar el cubrimiento del Staphylococcus aureus meticilino resistente. No estoy diciendo que entonces todos los pacientes de consulta externa se tengan que mandar a hospitalizar, porque no es el punto. Ya vamos a hablar un poquito del manejo y hay alternativas terapéuticas que se pueden usar de manera oral. Y en pacientes jóvenes siempre debemos considerar el cubrimiento empírico de Staphylococcus aureus meticilino resistente en infecciones de piel y tejidos blandos. En las infecciones de piel y tejidos blandos adquiridas en el hospital se debe brindar un cubrimiento polimicrobiano pensando en el cubrimiento de gram negativos. En los pacientes con infecciones de piel relacionadas por úlceras de presión, pues sabemos que siempre allí es polimicrobiano usualmente el compromiso y hay que cubrir gram negativos y no hay duda en las infecciones necrotizantes. Ya pasando a la parte del manejo, uno siempre se pregunta, en infección de piel y tejidos blandos, en endocarditis no nos queda la duda de que si yo no voy a dar una terapia apropiada, el paciente se me va a morir. No hay ninguna posibilidad de que un paciente sobreviva si no tiene una buena conducta terapéutica. Pero uno dice, bueno, piel y tejidos blandos pues no tiene una severidad tan alta, vemos que la mortalidad del registro no fue tan alto, entonces sí es importante dar una terapia apropiada. Hay algunos estudios que lo responden. Yo tengo que decirles que nuestro estudio colombiano, por ejemplo, tener una terapia inapropiada para meticilino resistente no aumentó la mortalidad. Eso no lo mostré porque lo estamos trabajando ahorita, pero el modelo para mortalidad en piel y tejidos blandos estuvo sobre todo dado por pacientes que tuviesen falla renal crónica, pacientes anémicos y la edad del paciente. Pero la terapia inapropiada no nos dio un factor predisponente. Probablemente, ¿por qué? Porque los pacientes que encontramos con Staphylococcus aureus eran pacientes jóvenes y eran pacientes sin comorbilidades, pero sí se asoció a tener estancias hospitalarias mayores. En este estudio europeo, 47.219 pacientes con infecciones de piel y tejidos blandos, la terapia antibiótica fracasó en el 22.8% de los pacientes y ellos sí encontraron un aumento de mortalidad. Muchas de estas infecciones eran infecciones intrahospitalarias y aquí estaban incluidos pacientes con úlceras por presión, con pie diabético, etc. En este otro estudio, 449 pacientes, es un estudio italiano, el 18.5% de los pacientes recibieron terapia inapropiada y ellos que encontraron en que los pacientes que tenían úlceras por presión tenían mayor mortalidad y del resto de pacientes encontraron aumento de los reingresos por esa terapia inapropiada. Y por supuesto que dar y enfocar bien al paciente, pues siempre va a tener impacto en costos de todo tipo, costos directos, costos indirectos, y en cuanto a costos directos, pues dar una terapia inapropiada, también en este estudio italiano, pues se asocia a que el paciente tiene más gastos en medicamentos e insumos, en la estancia hospitalaria, en laboratorios y en pruebas diagnósticas. Entonces, la invitación es que sí evaluemos cada paciente, tengamos en cuenta estos factores de riesgo, la presentación clínica y de esta manera tomemos buenas decisiones terapéuticas. Hay varias guías en el mundo para pensar en el manejo de infecciones de piel y tejidos blandos, pero que abarquen toda la globalidad. Probablemente las guías americanas tienen un enfoque muy amplio y adecuado, y también hay unas guías específicas de Staphylococcus aureus meticilino resistente también de la ICSA. Hay varias por fuera de Estados Unidos, sin embargo no abordan todo el tema de piel y tejidos blandos, sino algunas solo pie diabético, otras solamente úlceras por presión, o sea, solamente infecciones por Staphylococcus aureus meticilino resistente. Entonces, esto es un poquito con algunos cambios personales, pero el enfoque que dan las guías americanas, que me parece que es un enfoque muy bueno y teniendo en cuenta una epidemiología tan similar, se aplica muy bien a nuestra realidad. Y parece que la pregunta clave que uno se debe hacer cuando ve a un paciente con infección de piel y tejidos blandos para el abordaje terapéutico es, ¿este paciente tiene una infección purulenta o no tiene una infección purulenta? ¿Por qué? Porque sabemos que si es una infección purulenta, pues inmediatamente en qué germen tenemos que pensar, en Staphylococcus aureus, y lo tenemos que cubrir, mientras que si no es purulenta tenemos que hacer otras consideraciones diferentes. Entonces, en la infección purulenta también yo me debo preguntar, ¿este paciente tiene una infección complicada y lo debo hospitalizar, o este paciente no tiene una infección complicada y lo puedo manejar por consulta externa? Si la infección es no complicada, a pesar de lo que veíamos en factores de riesgo, pues va a haber un grupo de pacientes con una infección leve que solamente con incisión y drenaje puede ser suficiente su manejo y su mejoría.
Y cuando miramos la incisión y drenaje, este estudio nos muestra cómo a veces nos preguntamos, bueno, la incisión guiada, por ejemplo, por radiología que funcione en el paciente y drenen, o una incisión con una herida que hagan un drenaje abierto de ese tipo de secreción. Pues lo que muestra este estudio es que les fue mejor a los pacientes que les hacían incisión y drenaje y no guiados por ecografía, y que la falla del tratamiento fue menor en el grupo de pacientes que le hicieron incisión y drenaje. O sea, parece que en esto es mejor directamente que el cirujano abra y drene y no que estemos puncionando, porque muchas veces eso hace que el paciente tenga recurrencias. Y en este estudio también encontraron que los pacientes que tenían estafilococo aureus meticilino resistente en cualquiera de los dos brazos se demoraron más en tener adecuadas respuestas, tuvieron un éxito menor. En algunos casos, en las leves, no voy a requerir tratamiento antibiótico y eso está bien soportado. Por lo menos estos 3 estudios muestran cómo dar cefalexina versus placebo, trimetoprim versus placebo, no encontró diferencia estadísticamente significativa en los resultados del paciente. A uno le preocupa un poquito es los años en cuanto a la emergencia de este nuevo germen que tiene mayor virulencia. La incisión y el drenaje es el tratamiento primario para este tipo de infecciones. Los antibióticos me dan un beneficio adicional, pues cuando es muy leve no, pero cuando yo veo al paciente con un compromiso mayor, pues probablemente sí le debo dar antibiótico. Entonces, ¿cuándo le debo dar antibiótico? Cuando sea una enfermedad extensa, sea rápidamente progresiva, haya celulitis asociada o signos de flebitis séptica. Cuando yo vea cualquier signo o síntoma de enfermedad sistémica, es mejor que yo le dé un manejo antibiótico. Cuando el paciente tenga alguna inmunosupresión o comorbilidad asociada, si el paciente está en edades extremas, si tengo dificultad para drenar la lesión de piel y tejidos blandos porque está en la cara, en las manos, en los genitales, y si existe una falla en el manejo previo con incisión y drenaje, pues sin duda debo usar antibiótico. En el otro escenario de los pacientes que vemos también en la vida real, no es el que viene con una infección purulenta clara con colección absceso, sino es un paciente con celulitis que yo no veo realmente un lugar para drenar, pero sí tiene como tractos en los que hay secreción purulenta. Eso es lo que se llama celulitis purulenta. La definición es celulitis asociada con drenaje purulento o exudado sin un absceso drenable. Y aquí también el tratamiento empírico para el estafilococo aureus meticilino resistente adquirido en la comunidad es importante. La duración del tratamiento es 5 a 10 días y parece que no es necesario que yo le dé un tratamiento empírico para estreptococo betamolítico del grupo A. Este estudio es muy bonito porque son el tipo de estudios que es muy difícil encontrar financiación, y esto lo financia el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, y ellos cogen pacientes con infección de piel y tejidos blandos no complicadas, pacientes en consulta externa, y definen con qué les va mejor, si dándoles clindamicina o dándoles trimetoprim. Y aquí hay 2 cosas muy importantes del día a día. Si yo quiero cubrir el estafilococo aureus meticilino resistente, pues mi mejor opción es utilizar este tipo de antibióticos, trimetoprim, que ya vimos que es sensible y que lo puedo usar oral, o clindamicina. Aquí doxiciclina podría ser una opción, pero no se las recomiendo porque el meticilino resistente de la comunidad colombiana puede tener niveles de resistencia a las tetraciclinas. Entonces, aquí en la población por intención a tratar, comparando los 2 pacientes, aquí incluyeron tanto pacientes con abscesos, colecciones, como con celulitis, no encontraron diferencias estadísticamente significativas, y en la población evaluada tampoco. Y cuando uno mira el tema de los eventos adversos, que por ejemplo a uno con las sulfas le preocupa el tema del Steven Johnson, de la toxicidad, y con clindamicina le preocupa el tema de la diarrea por Clostridium difícil, pues no encontraron diferencias significativas en eventos adversos, y la posibilidad de eventos adversos fue muy baja en ambos brazos, fue como menos del 3%, y cuando miraron resistencia, la resistencia cuando se aislaron microorganismos, a trimetoprim fue 0% y a clindamicina fue 5.1%. Entonces aquí tenemos como posibilidades terapéuticas en pacientes con infecciones leves. ¿Cuáles entonces son las opciones? Trimetoprim sulfa. El grado de evidencia para la guía publicada en 2011 era 2, pero con este estudio es un nivel de evidencia A1. Clindamicina, doxiciclina, minociclina, como les digo, con cuidado, yo preferiría trimetoprim o clinda, y linezolida parece como una posibilidad, pero pues probablemente no es una posibilidad costo efectiva para un paciente con una infección leve, teniendo en cuenta su costo elevado.
Entonces, vamos con las no complicadas, pero cuando tenemos infecciones complicadas, pues probablemente ya tenemos que cambiar nuestro esquema terapéutico, ya es un paciente que vamos a hospitalizar, y allí también tenemos no un grupo de estudios tan grandes como por ejemplo en endocarditis, pero hay por lo menos 3 antibióticos que son muy importantes allí. Linezolid es uno de ellos y les voy a mostrar cómo los estudios cabeza a cabeza con un nivel de evidencia 2, vancomicina. En este tipo de infecciones no se recomienda dosis de bolo ni monitorización de los niveles terapéuticos al no ser infecciones tan severas, excepto que el paciente esté severamente comprometido. Daptomicina, aquí la guía pone una dosis de 4 miligramos por kilo, pero en términos generales pues esas dosis están un poco ya mandadas a recoger y debemos utilizar mínimo 6 miligramos por kilo en estos pacientes. Ceftaroline puede ser una opción, sin embargo, pues mi mirada personal, que puede ser debatible, es que yo prefiero en infecciones que son solamente monomicrobianas, pues no usar ceftaroline solamente para cubrir Staphylococcus aureus meticillium resistente y prefiero usar las otras posibilidades. Lo mismo con tigersclina. Tigersclina pues puede ser una opción terapéutica, pero también tiene un cubrimiento mayor, que yo lo utilizaría más es para desescalonar a un paciente, para ajustarlo cuando tiene infecciones polimicrobianas. Hay varios estudios que comparan, yo les voy a mostrar una revisión sistemática, este es un estudio de Italy, en el que él no encontró diferencias estadísticamente significativas en la población por intención a tratar en cuanto a curación clínica en los pacientes. Cuando él ya miró el punto de curación microbiológica en el grupo de pacientes, que es el último, el que ustedes ven 81 y 74 en curación microbiológica, él sí encontró una diferencia significativa en que había una curación microbiológica más rápida con linezolid, pero pues realmente la curación clínica y el seguimiento pues fue prácticamente lo mismo. Hay esta revisión sistemática del 2013 y a pesar de que incluye ensayos clínicos, pues hay que decir que todos los 9 ensayos clínicos pues son financiados por la industria farmacéutica, por los productores de linezolid. Ellos encuentran mayores tasas de curación clínica versus vancomicina con 1.09 de riesgo relativo y mayores tasas de cura bacteriológica con un RR de 1.17, hospitalizaciones más cortas y menores costos de tratamiento, que nuevamente los costos hay que mirarlos según dónde uno está. Esto sí es muy difícil de aplicar en nuestra realidad, hay que mirar con nuestros costos previos. Lo que yo podría decir de esto es que no les podría decir que definitivamente el linezolid es la primera línea, creo que vancomicina allí también pues sigue teniendo una utilidad relevante, que pueden ser cualquiera de las dos opciones, también daptomicina puede ser una opción, hay también estudios que la respaldan. Lo importante es que, por ejemplo, en un paciente que tenga falla renal o que tenga alto riesgo de falla renal aguda, aumento de ácidos, pues yo sí preferiría irme, por ejemplo, al uso del linezolid como primera línea. Hay nuevos medicamentos, nuevas opciones de tratamiento, todavía no totalmente disponibles en nuestro país. Teisolid estuvo a punto de llegar y estamos esperando finalmente si sí va a llegar a nuestro país a dosis de 200 miligramos IV cada 24 horas. Hay un estudio que es en piel y tejidos blandos, que son los Establish 1 y Establish 2, y en estos estudios realmente la respuesta comparada al linezolid, que esta también es una oxazolidinona, no hubo diferencias estadísticamente significativas entre los dos. Lo único es que náuseas, vómito y dispepsia fue más frecuente en los pacientes con linezolid. También vienen dalbavancina, oritavancina, telavancina. Digamos que las ventajas que podrían llegar a tener este tipo de tratamientos es que el paciente tiene unos intervalos de dosificación mucho más espaciados y eso podría hacer que uno, por ejemplo, maneje a un paciente, solamente lo haga venir a ponerle sus dosis y se pueda ir para su casa, por ejemplo. Luego de que vemos el paciente con infección complicada, pues este paciente si nos toca hospitalizarlo, nos toca evaluarlo, pues entremos a ver el otro panorama, que son los pacientes con celulitis no purulenta. En este grupo yo les decía que aquí el agente que siempre hay que pensar es el estreptococo betamolítico. Su manejo empírico es recomendado y este estudio que está publicado en Medicine en el 2010 de 1.248 pacientes es el estudio que tiene como una data mayor de microbiología y que muestra este agente como un agente importante. A estos pacientes les hicieron una biopsia
muscular, no muscular, perdón, de piel, les cultivaron esa biopsia y en el 73% de los casos el aislamiento fue el estreptococo beta-hemolítico, el 27% no presentó etiología. En esto es muy importante saber que en las infecciones purulentas siempre recomendamos cultivarlas. Nosotros muchas veces no recomendamos cultivar a los pacientes superficialmente, pero en este caso sí se recomienda un cultivo cuando es purulento. Cuando es no purulento, no recomendamos hacer un cultivo porque para el paciente va a ser mucho más traumático que lo puncionemos y adicionalmente necesitamos hacer unas técnicas especiales en el laboratorio para que tengamos un cultivo que realmente sea significativo. Entonces, esto es más retrospectivo y creo que en términos generales el manejo de estos pacientes debe ser empírico y solamente en casos de infecciones severas, necrotizantes, pues ahí por supuesto que sí hay que tomar cultivos. La respuesta con los betalactámicos en este grupo de pacientes, en este estudio, fue en el 96%, y hay también muchas dudas de, bueno, si yo, por ejemplo, voy a usar trimetoprim para las infecciones purulentas no complicadas leves, entonces, ¿será que el trimetoprim me sirve para las infecciones no purulentas? Y va a tener una buena respuesta. Pues también hay un ensayo clínico relativamente reciente, del año pasado, no diferencias entre clindamicina y trimetoprim, ya yo se los el que les mostré previamente, en el que, a pesar de que eran pacientes con infecciones no purulentas, también respondieron bien a trimetoprim, a pesar de que retrospectivamente hay algunos casos de fracasos terapéuticos mayores con trimetoprim versus betalactámicos. Es decir, tenemos la comparación de trimetoprim con clinda, pero en esto no tenemos la comparación de trimetoprim con el betalactámico. En términos generales, si no es purulenta, el betalactámico sería la mejor opción, pero si uno usa trimetoprim, pues probablemente puede ser que el paciente le vaya bien. La pregunta es, en estas que no son no purulentas, ¿valdría la pena igual cubrir esta Staphylococcus aureus meticilino resistente, teniendo en cuenta lo que les mostré en microbiología en nuestro país y que es un agente con una resistencia a meticilina pues importante? Entonces, este estudio del 2013 coge pacientes con celulitis no purulenta y trata de responder esa pregunta. Coge pacientes, 153 pacientes, los divide en dos grupos. A un grupo les da cefalexina sola y a otro grupo le da cefalexina más trimetoprim sulfa y no encuentra diferencias estadísticamente significativas si la celulitis es no purulenta. Es decir que nuevamente el betalactámico aquí y el oral, por ejemplo, en casos no severos, pues sigue siendo el tratamiento de elección. No eran pacientes ambulatorios y no encontraron diferencias en eventos adversos. ¿Cuándo sí tratar? O sea, ¿cuándo yo le cubro definitivamente el meticilino resistente a pesar de esta evidencia? Si es secundario a un trauma penetrante, sí cúbralo. Si hay una infección previa o colonización previa por Staphylococcus aureus meticilino resistente, si su paciente es un usuario de drogas intravenosas y si es un paciente inmunosuprimido. ¿Cuáles son las opciones para el manejo oral? Cefalexina, 500 cada 6, dicloxacilina, no hay como, digamos que yo preferiría la primera y pues el ensayo clínico que les mostré. Clindamicina puede ser una opción, linezolid, la misma consideración previa, a pesar de que sea oral, no sería lo mejor. Y en las no purulentas moderadas, pues probablemente el paciente va a requerir ya un manejo hospitalario, pero podemos utilizar penicilinas, podemos utilizar ampicilina sulbactam, podemos utilizar cefazolina desde que el paciente no esté muy comprometido. El problema, y para finalizar, en lo que tenemos que estar supremamente sensibilizados es en los pacientes con infecciones de tejidos blandos necrotizantes, con fascitis necrotizante. Aquí lo primero que tenemos que recordar es que los síntomas iniciales de un paciente con este tipo de infecciones es que tienen compromiso del estado general importante, son pacientes que vamos a ver taquicárdicos, hipotensos y que a veces lo que vemos en piel es un compromiso mínimo, pero vemos a un paciente muy comprometido y nos hacemos la pregunta, no entiendo por qué veo a un paciente tan comprometido, séptico, cuando lo que veo de su compromiso en piel es insignificante. Entonces allí inmediatamente aumenten las alarmas, piensen qué es lo que vamos a hacer. La rápida progresión de este tipo de infecciones se debe a la virulencia de los microorganismos que las están causando y esta rápida progresión hace que se amenace la vida del paciente. Y otro aspecto para que ustedes recuerden en la clínica es el dolor desproporcionado. Es un paciente que nuevamente uno puede ver algo insignificante, pero el paciente se queja terriblemente del dolor. Este tipo de infecciones pueden ser tanto de la comunidad por traumas leves en la comunidad como intrahospitalarios, por ejemplo, después de procedimientos quirúrgicos.
hay otros signos como las flictenas, equimosis, el gas en los tejidos, que si bien son importantes y tienen que hacernos alarmar, son tardías. Entonces yo me quiero quedar más con el mensaje de ojo cuando vea una infección de piel y tejidos blandos en un paciente con gran compromiso del estado general, piense de una vez si ese paciente no tiene una infección necrotizante o si usted ve un dolor o un paciente que dice yo hace una hora me pegué, tenía un eritema hasta acá y mire que ya tengo eritema en toda la mano. Entonces allí no lo dude y empiece a prender las alarmas. ¿Cómo prender las alarmas? Cuando usted clínicamente vea que realmente el paciente está muy comprometido y hay que hacer esto, pues inmediatamente llame a su colega cirujano porque ese paciente necesita un tratamiento quirúrgico, además de un manejo antimicrobiano. Pero aquí lo más importante es el debridamiento quirúrgico. Hay una escala que usamos muchísimo, que es la LR-INEC, y no es que no me guste la escala me parece que es útil, pero me parece que a veces hasta que no nos llega el hemograma con la PCR, con el BUN, con la PCR del paciente, con el sodio del paciente, con la glucosa del paciente, entonces no vamos a tomar ninguna decisión. Y resulta que entre eso que yo le pido el examen y 6 horas, pues que estoy tomando una decisión, pues el paciente ya puede estar muy comprometido y ya puede ser algo no reversible. Entonces, cuando la sospecha sea alta clínica, créale a su clínica, llame inmediatamente a su colega quirúrgico y tome la decisión terapéutica. Y al tiempo, pues le va pidiendo sus exámenes al paciente. Pero no se espere a tener un LR-INEC para decirles que sí es una infección necrotizante. El LR-INEC se hizo para los pacientes en que uno tenía dudas, pero no para los pacientes en que la clínica era evidente en un paciente. Las infecciones de piel, las infecciones necrotizantes, pues la más importante de ellas es la fascitis necrotizante y hay muchas clasificaciones. A mí entre más sencilla me gusta más y por eso me gusta esta, la tipo 1 y la tipo 2. La tipo 1 es polimicrobiana, la tipo 2 es monomicrobiana. Uno pensaría muchas veces que las monomicrobianas por ser de un solo microorganismo son más leves y es al revés. Este tipo de infecciones cuando son monomicrobianas por estreptococopiógenes, bacteria come carne, pues los pacientes pueden deteriorarse muy rápido y muchas veces siempre amenaza la vida del paciente. También puede ser por Clostridium, especialmente Clostridium perfringens, y Staphylococcus aureus ahí está relacionado, pero ahí ya no es el germen que a uno le preocupa ni el más importante. Si bien uno lo cubre, muchas veces siempre el Streptococcus y los Clostridium son los que más nos atormentan. Las tipo 1 son polimicrobianas y aquí pues vamos a tener anaerobios, bacterias aerobias facultativas, y cocos gram positivos, aerobios o anaerobios involucrados. Cuando yo voy a hacer el cubrimiento antimicrobiano, pues debo, en las series publicadas, usualmente son series chiquiticas, nosotros solamente recolectamos como 28 pacientes. Ahorita un esfuerzo que queremos hacer es ir a los mismos centros y tratar de recolectar más pacientes con fascitis para hacer una publicación solo de fascitis y como los desenlaces y lo que está pasando en Colombia con este grupo de pacientes y tratar de también dar predictores clínicos más propios de nosotros, pero en términos generales pues vemos que están representados cualquiera de los microorganismos que les expuse previamente. Y cuando yo voy a dar un cubrimiento empírico, pues esto es como mi propuesta, pero las propuestas pueden variar, pero en términos generales, pues aquí sí ya tengo que dar un cubrimiento polimicrobiano, en el que yo cubra el estreptococo betamolítico del grupo A, en el que cubra Staphylococcus aureus, ojalá también meticilino resistente. Aquí es interesante, por ejemplo, que ya linezolid podría o clindamicina, ahí tienen un papel importante porque me cubren el MRSA, pero también me puede esto es empírico, no está altamente demostrado, pero al inhibir la producción de la síntesis de proteínas, pues yo también estoy inhibiendo la síntesis de toxinas de este tipo de microorganismos con linezolid o clindamicina, por ejemplo. Y siempre también en este tipo de infecciones tengo que dar un cubrimiento para gram negativos, que dependiendo de los factores de riesgo, pues los debo asumir. Aquí algo para resaltar: aeromonas, no es infrecuente en nuestro medio ver aeromonas involucradas en fascitis, y por ejemplo las guías pasadas de americanas incluían quinolonas, pensando en aeromona. ¿Cuándo ustedes deben pensar en aeromona? Cuando son pacientes que han tenido contacto con agua dulce. Por ejemplo, en los soldados es muy frecuente por el ambiente húmedo, los charcos en los que ellos están, pero si alguien tuvo contacto con charcos, con agua, pues ahí sí cúbrale siempre aeromona. Recuerde que es un germen que produce AMC, entonces ahí sí darle ampicilina sulbactam pues no tiene sentido y ahí tendríamos que entrar a darle una quinolona o darle ertapenem, por ejemplo, pero dar un cubrimiento, digamos que mayor para este microorganismo.
Perdón, que aquí yo tenía unos casos y esta diapositiva no aplica, pero en los manejos severos, en el manejo, siempre el manejo quirúrgico, excluir la infección necrotizante y dar un manejo antimicrobiano. Pero lo primero, el manejo quirúrgico ahí es muy importante. Entonces, las conclusiones, siempre clasificar adecuadamente a las infecciones de piel y tejidos blandos, utilizar la clínica, utilizar los datos, además epidemiológicos colombianos que ya los tenemos, siempre considerar el cubrimiento de meticilino resistente, estafilococo aureus meticilino resistente en pacientes con infecciones purulentas y en pacientes con rápida progresión de la enfermedad, siempre debemos sospechar con dolor desproporcionado, con compromiso sistémico y no una evidente compromiso en piel, siempre sospechar infecciones de piel y tejidos blandos necrotizantes y actuar rápidamente. Muchas gracias. Muchas gracias, Sandrita, por esa charla tan estructurada y sobre todo desde la experiencia investigativa. La verdad que es muy placentero escuchar datos propios, datos que nos alimenten precisamente conductas basadas en el conocimiento que se está construyendo en nuestro país. Yo sinceramente los felicito por ese esfuerzo tan impresionante que hicieron con el apoyo de la industria farmacéutica, sí, pero sin duda con un gran esfuerzo y un gran compromiso académico de parte de ti, de parte de Sandra Gualtero, de parte de todo el grupo de investigación. Muy interesante y preocupante. Preocupante el problema de estafilococo aureus resistente a meticilina. Debo decir en los anuncios parroquiales que yo no soy el coordinador del servicio de urgencias, sin duda que vivo de urgencia en urgencia, eso es una cosa que los infectólogos nos pasa, atendemos muchas urgencias de la vida de otras personas, pero no soy, yo soy el coordinador del servicio de infectología, entonces por ahí me pedían que hiciera la aclaración, porque evidentemente nuestro coordinador de urgencias es otro y por allí quedó un error en la lista de los participantes. Tenemos un espacio muy pequeño, yo creo que nos dimos la pela de disfrutar un poquito del contenido académico y de pronto seamos un poquito considerados con el tiempo de preguntas, pero yo sí no quisiera dejar pasar la presencia de Sandrita y pediría de pronto al auditorio que aprovechemos a la doctora Sandrita para que le hagamos preguntas a ella. No sé si en este momento tenemos alguna duda en el auditorio y de pronto alguno de los moderadores que me ayude. ¿Hay dudas? Bueno, buenos días. Primero felicitarlos por las conferencias. Tengo 2 o 3 inquietudes bien importantes. La primera es para el doctor Silva, ¿qué haría en un paciente con una endocarditis por estafilococo meticilino sensible, pero que es alérgico a la penicilina? Por lo que usted nos mostró lo de el efecto inóculo de cefazolina. ¿Sería cefazolina su primera opción o usted pondría otra cosa? Claramente no. Digamos que una de las cosas que se desprende de la evidencia de endocarditis es el gran papel de dapto incluso en las bacteremias y en las endocarditis por estafilococcus sensible a la meticilina. El desempeño de dapto en el escenario de estafi sensible es muy parecido al de la misma oxacilina en lo que tenemos, al menos de la evidencia de estos estudios abiertos y retrospectivos. La dapto tiene además unas ventajas PKPD que obviamente no quiero explayarme, pero que aplican también para el estafilococo sensible a la meticilina. Lo que habría que tener es el cuidado de no usarlo en monoterapia por la posibilidad de inducción de resistencia. Muy probablemente ese escenario sería para usar daptomicina más fosfomicina, por ejemplo, o eventualmente si el escenario de alergia, que muchas veces sí hay que estudiarlo muy bien, porque a veces es mito, de pronto usar una cefalosporina específica antiestafilocóxica, pero del tipo ceftarolina y ceftobiprol, que tienen también evidencia en este escenario, pero muy probablemente combinado con dapto, la indicación sería daptofosfomicina, sería mi primera elección. Si ya me dices que alergia a la fosfo, entonces también me toca empezar a pensar otra cosa. Sandrita, ¿qué opina? De acuerdo, daptomicina probablemente sería mi opción. Creo que me quedaría duda si usarla en monoterapia o usar terapia combinada. Sí, no es MRSA, ¿no? Exacto. Pero probablemente la evidencia muestra que en infecciones con inóculo persistente, esas defensinas, esos péptidos catiónicos bactericidas que también tienen los neutrófilos y que en la infección persistente pueden generar alteraciones de electrostáticas en la membrana e inducir resistencia al adapto. Digamos, uno tendría que evaluar, no
no descalificaría una monoterapia, pero preferiría la biterapia. ¿Hay otra pregunta? Pero es, por ejemplo, Perdón. utilizar daptomicina con un carbapenem, por ejemplo. Sí, esa es una muy buena lección. Dapto con imipenem o dapto con meropenem. Imipenem tendría mejor perfil para PPP2 que el meropenem, pero el meropenem también. O sea, dapto, imipenem o dapto, meropenem sería, me gusta, y además que daría la ventaja del betalactámico, que siempre el betalactámico es más que la fosfomicina. Yo creería que esa es una elección mucho más acertada. No estaba expuesto a ese escenario, pero evidentemente esas serían las dos alternativas. Probablemente esta que plantea Sandrita es probablemente la más eficiente, por lo menos por la evidencia que uno puede tener farmacodinámicamente hablando. Y la segunda pregunta es, pues sabemos que una vez se expone un paciente, bien sea por primera vez o veces repetidas a daptomicina, las mix a daptomicina comienzan a aumentar y se puede volver resistente durante el tratamiento. Es ahí donde entran las terapias combinadas. ¿Cuál sería, digamos, el mejor acercamiento a terapia combinada con daptomicina? ¿Ceftarolina, combinado con ceftarolina, combinado con dapto, o en qué momento poner trimetoprim? Bueno, hay evidencia de sinergia con trimetoprim sulfa. Cuando yo revisé esta evidencia me llamó la atención porque yo siempre he tenido un poquito de desconfianza del trimetoprim. No sé si tú también, Sandrita, en este tipo de parabacteremia sí, pero hay estudios de evidencia de sinergia con el trimetoprim sulfa, que sería, digamos, una alternativa, pero claramente lo que tenemos es que incluso a pesar de la resistencia a dapto, la combinación de la terapia adapto más un betalactámico, eventualmente uno en ese escenario sí estaría todavía más obligado a considerar una triple terapia, es decir, de betalactámico más fosfomicina o de un doble betalactámico, que podría ser una cefalosporina tipo ceftaroline más oxa, por ejemplo. Cualquiera de esas combinaciones podría ser posible y tendría teóricamente e in vitro tendría evidencia de sinergia. O sea, recordar que la resistencia adapto puede ser in vitro revertida por el betalactámico, ¿ves? Entonces, de hecho, si uno utiliza un doble betalactámico o utiliza betalactámico más fosfomicina, está generando muchísima más presión para revertir el problema electrostático, que es la mayoría de las mutaciones que se lesionan resistencia a daptomicina van por esa línea. Entonces, hay evidencia in vitro y hay reportes de casos clínicos que a pesar de ello, evidentemente, salen con la terapia combinada a pesar de dapto. Lo que no haría sería ponerle banco, por ejemplo, y es que no habría muchas más opciones. O sea, de pronto, por ejemplo, las oxalindionas, en las nisolid, etcétera, en endocarditis, la evidencia no es buena, es muy excelente. De pronto te disolida. No sabemos todavía. Y TIGE, pues ni se diga, o sea, lo poco que tenemos en TIGE para bacteremias, ni me atrevería a pensarlo, o sea, yo no sé si habría más, ¿cierto? Que es como por ahí nomás. Bueno, y las terapias alternativas, pero no, hablo de lo que tenemos disponible en el país, serían esos los ejemplos. Bueno, ¿otra pregunta? Ay, no hay más preguntas, así de enterados quedaron. Pues muchas gracias por su atención. Vamos entonces, ahí aquí en el Salón Fundadores les espera un cafecito, pueden visitarlos, está en la muestra comercial, también afuera hay un refrigerio. Entonces nos vemos aquí en 20 minutos para dar continuidad a nuestro simposio. Muchas gracias por su atención, les agradecemos realmente que hayan tomado el tiempo para venir a visitarnos aquí en la Clínica Chayo. Muchas gracias.